Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de anafilaxia. Es de la segunda parte que complementa el día de ayer. Sí. Em, Antes de hablar de esto, es algo importante que ustedes tengan presentes muchas cosas, especialmente en lo que respecta a anafilaxia, porque al igual que la urticaria aguda es algo que ustedes probablemente en algún momento de su vida se vayan a enfrentar en cualquier servicio de urgencias o en atención primaria. Habitualmente, como siempre les menciono, la anafilaxia se puede presentar ya sea en un servicio de urgencias o en pacientes hospitalizados y ustedes deben saber reconocer y posteriormente tratar. Hay algunas preguntas que son bien importantes para su conocimiento. Nos dice si no hay manifestación cutánea, eso no es anafilaxia. Ya van a ver ustedes entre los criterios diagnósticos. Hay uno, dos, tres criterios, de los cuales uno de esos por lo menos debe cumplir. Mm. Y uno de esos dice que si no tiene manifestaciones cutáneas, pues sí puede ser anafilaxia. Esto es considerado como mito, ya que aproximadamente la anafilaxia se encuentra ausente de los síntomas cutáneos en un 10 al 20%. ¿Qué significa eso? Si no tiene ronchas, no tiene angioedema, etcétera, pero si tiene un componente respiratorio, cardiovascular o gastrointestinal, puede ser anafilaxia. Casi en un 20% pueden estar ausentes los síntomas cutáneos. Otra pregunta que a veces se tiene, si no se identifica ningún desencadenante, eso no es anafilaxia. Pues también se cataloga como mito, ya que se ha visto casi en el mismo porcentaje que si no se encuentra un desencadenante, pues si tiene los síntomas, ha sufrido o tiene una anafilaxia, ¿no? Entonces, ahí la pregunta dice, ¿en qué porcentaje de las anafilaxias no se encuentra ningún desencadenante? Pues en un 20%. Ahora, ¿cuál es la dosis de adrenalina? Esto especialmente en pediatría. La dosis ponderal es el inciso C, es 0,0, perdón, el inciso A, 0,01 miligramos por kilogramo dosis. ¿Sí? Aquí un error. Bueno, ahí se puede hacer cualquiera de los dos. ¿Para cuánto tiempo se deja en vigilancia hospitalaria un paciente con anafilaxis y síntomas cardiovasculares? Van a ver ustedes que en guías internacionales dice por lo menos 24 horas. Pero va a ver en nuestro, en nuestra revisión vamos a ver que no es tanto así. Hay varias definiciones según la guía europea, según la guía la americana. Algunos dicen que es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave y potencialmente mortal. Sí, eso es bien importante, es potencialmente mortal. Otros te dicen que es una reacción alérgica grave de instalación rápida y potencialmente mortal a través de afectación de las vías aéreas, respiratorias o sistema circulatorio. ¿Sí? En ambas definiciones nos dicen que es potencialmente mortal. Sí, eso es bien importante saberlo, que es de instauración rápida, grave y potencialmente mortal. Esas serían las tres características que yo rescataría en estas dos definiciones, que es grave, de instauración rápida y puede ser potencialmente mortal. Hablando un poco de historia, ya por el año 2640 a.C., se ha podido tener el primer registro de anafilaxia por la picadura, perdón, de una avispa en el faraón Menes de Memphis, ¿sí? Entonces ese fue el primer caso registrado, ¿no? El segundo caso documentado ha sido del emperador Augusto en la dinastía de Julio Claudio, que de una u otra forma también se describe un evento de anafilaxis. Shakespeare en 1453 describió probablemente una anafilaxia a alimentos en el rey Ricardo III de Inglaterra. Y para el año 1902, Richter y Portier pues dieron por el nombre de anafilaxia, que viene del griego sin protección, ¿no? Entonces, solamente para conocimientos generales, en cuanto a la incidencia tanto en países americanos o europeos, se parecen mucho, nos dicen de 1,6 a 5,1 por cada 100.000 habitantes, o en países europeos de 1 a 7,9 por cada 100.000 habitantes.
mientras que la prevalencia puede ser de 0,3 a 5,1 y esto se puede triplicar en la edad pediátrica. ¿Qué significa esto? Que es más frecuente en los niños. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la recurrencia de un evento de anafilaxia? Si yo tengo un episodio actualmente y puedo tener o no por la misma causa o por otra causa, pues sí, aproximadamente casi en la mitad de los casos. O sea, de cada 100, 50 probablemente vayan a tener una recurrencia, ya sea por la misma causa o por una causa relacionada, ya sea por fármacos, alimentos o látex, ¿no? Ahí, como dice la imagen, es más frecuente una recurrencia, ya sea por látex o por alimentos, por la contaminación probablemente, y látex encontramos en muchos objetos que a veces accidentalmente quizás lo puedan tocar, ¿no? Mientras que con los medicamentos es algo que se ingiere, que se administra, que ustedes fácilmente lo pueden prevenir, pero a veces con el látex en los alimentos es un poco difícil, ¿sí? La mortalidad de anafilaxia suele ser alta en países hospitalizados en países hospitalizados en el 1% y los que visitan el servicio de urgencia en 0,1% y aquellos que hacen choque anafiláctico pues en un 6,5%. En cuanto al etiopatogenia de la anafilaxia, existen varios fenotipos y endotipos, ¿no? Como podemos ver en la parte superior, Mm. los desencadenantes pueden ser alimentos, quimioterápico, digo, alimentos, fármacos, picadores de insectos, el látex u otros, como por ejemplo los que meten anticuerpos monoclonales suelen tener otras vías de estimulación, al igual que los medios de contraste o el condroitin sulfato. Dentro de los fenotipos, la anafilaxia puede ser mediada por Ig, otros no mediadas por Ig, mediada por citocinas, puede ser ambos o puede ser mediada por el complemento, ¿sí? En ambos casos, el mastocito es el que está involucrado. En algunos casos puede estar también involucrado el macrófago, el linfocito T o el monocito, o de forma mixta, ¿sí? Como ya hemos mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no solamente está inmiscuido el mastocito, sino puede estar en linfocitos T, el macrófago o el monocito, ¿no? Involucrado dentro de la etiopatogenia para el estímulo y liberación posteriormente de mediadores inflamatorios como es cisteína y triptasa, en el caso de linfocitos T, monocitos y macrófagos, diversas interleucinas. ¿Sí? Y vamos a ver que desde el punto de vista clínico van a tener algún tipo de biomarcador. En el caso de que se liberen citocinas, muchas veces suelen hacer fiebres, calofríos, pueden tener náuseas, vómitos, hipotensión, una saturación baja de oxígeno, o en el caso de que sea mediada por el complemento, puede tener hipotensión y desaturación. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores pueden influir en los diferentes fenotipos? La ruta de exposición, eso es bien importante. No es lo mismo que tenga la vía de ruta por vía oral, intramuscular o endovenoso, es diferente. Desencadenantes da lo mismo. No es lo mismo el medicamento, el alimento, el látex o algún otro desencadenante. Y los órganos afectados, no es lo mismo que yo tenga un componente cutáneo y gastrointestinal a que tenga un componente respiratorio más un cardiovascular. Entonces depende mucho el órgano para que yo pueda ver qué tan aparatoso puede ser esto. El tiempo de aparición, de igual forma, yo voy a ver en algunos casos, por ejemplo, los medicamentos suelen ser de casi de forma inmediata, la picadura de insectos casi a los 15 minutos y en relación a alimentos puede ocurrir en la primera media hora. En cuanto a la severidad, de igual forma, el riesgo subyacente, de igual forma, van a ver ustedes en el artículo que también se les ha enviado que el riesgo puede ser diferente en pacientes que tienen eh, perdón, y algunos cofactores. Dentro de las causas de anafilaxia, tenemos que pueden ser causadas por alimentos, fármacos o las picaduras de minópteros. Sí. Dentro de los lugares donde habitualmente produce con más frecuencia, pues por lógica los fármacos en centros hospitalarios, los alimentos son más frecuentes en los niños y en los adultos a veces la picadura de minóptero.
¿sí? Como podemos ver en este recuadrito, los medicamentos y medios diagnósticos abarcan casi en más del 50% de los casos, alimentos en segundo lugar, esto de manera general, de 22 a 34%, picaduras de insectos en un 8,46% a 19,9%, factores físicos u otros que están incluidos en látex y de forma idiopática. ¿Qué significa eso? Que no sabemos la causa, pero ha hecho un evento. Eso aproximadamente, dependiendo de la literatura, entre 3,4 al 29%, ¿no? Y como término medio, de manera general, y muchos reportes nos dicen casi el 20%, como has mencionado previamente al inicio de esto, ¿no? Como dice, hasta el 20% de los casos no se identifica la causa. Ahora, la anafilaxia inducida por alimentos, como les dije, es más frecuente en los niños. En los niños pueden ser comida de mar, frutos secos, también está la leche y el huevo. Mientras que en adultos cambia un poquito. Esto también están los frutos secos, la comida de mar, pero en este caso ya no está presente, si vale el término, la leche y huevo, sino frutas. La anafilaxia inducida por medicamentos representa aproximadamente, como dice ahí, el 10% de las causas de pacientes que acuden de forma ambulatoria al servicio de urgencia o hospitalización. Si están en un servicio de urgencias y hospitalización, puede ocurrir este evento entre el 27 al 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en atención primaria, no solamente en internaciones, porque alguna vez seguramente van a administrar ustedes medicamentos por viento venoso o intramuscular y sin saber, capaz y el paciente un evento de anafilaxia y como dice, y puede ser potencialmente mortal. Entonces yo tengo que saber que los medicamentos pueden producir eso. Y como dice ahí, es la principal causa de muerte por anafilaxia. Ya vieron, no sé muy bien el caso, que solamente lo he oído, ha fallecido, creo que en Santa Cruz o no sé en qué ciudad de nuestro país, un niño aparentemente por sobredosis al anestésico local habría fallecido. No sé si habrá sido sobredosis o habrá tenido anafilaxia. No lo sé. No, capaz si lo tenía y no lo han sabido identificar, ¿no? Entonces es lo más frecuente. Llegan a ser a choque anafiláctico en un 34%, en un 63,3% si es por vía oral en la primera hora, y si es por vía endovenosa pueden hacer anafilaxia casi en el 90% de los casos. Y algo bien importante nos dice que casi el 40% habían recibido el fármaco previamente. ¿Eso qué significa? Que ha sido sensibilizado. Ustedes saben que la hipersensibilidad tipo uno o perdón, hipersensibilidad tipo 2 perdón, hipersensibilidad tipo uno donde se involucra la inmunoglobulina E, siempre hay un periodo de sensibilización, o sea, que previamente haya sido expuesto y recientemente tener con una segunda exposición la signo y sintomatología. Ahora, ¿qué signos y síntomas pueden tener? En el mismo estudio que nos habla de esto, nos dice que los síntomas respiratorios van en primer lugar, los gastrointestinales y por último cardiovasculares, tanto en niños como en adultos. Hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá en los niños son más frecuentes los síntomas cardiovasculares en comparación a algunos adultos, ¿sí? Cuando se trata de medicamentos. Ahora, ¿qué fármacos están inmiscuidos cuando se trata de anafilaxia inducida por medicamentos? Tanto en adultos con mayor frecuencia, porque es la más frecuente, como habíamos mencionado previamente, los AINES son los que con mayor frecuencia pueden producir anafilaxia, en menor porcentaje en los niños. Luego están los antibióticos beta-lactámicos, de igual forma en los adultos con mayor frecuencia, y también los antibióticos no beta-lactámicos como en tercer lugar. Entonces tenemos que tener cuidado, AINES y, y antibióticos como causas de anafilaxia en niños. Hola, 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 hola. Ok, como les iba mencionando,
En relación a medicamentos, lo más frecuente siempre son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden estar aquellos dependientes de los beta-lactámicos, como son la penicilina, amoxicilina y también algunas cefalosporinas, y en tercer lugar son aquellos que no son beta-lactámicos, como la ciprofloxacina, claritromicina, sulfamethoxazol y otros, ¿no? Y dentro de los AINES, ¿cuáles son los más frecuentes? Lo que habitualmente están acostumbrados a colocar en los servicios de urgencias o incluso a veces en la farmacia dice, tiene fiebre, tengo dolor, colóquele metamizol o dipirona. Entonces la primera causa dentro de los AINES, la primera causa, ¿no? Las pirazolonas. Luego están los derivados del ácido propiónico como es ibuprofeno y naproxeno y luego del ácido acético con el diclofenaco y paracetamol. Y así podemos ir desglosando cada uno, ¿no? Pero lo más frecuente es el metamizol. Entonces, si yo eh, debo tener mucho cuidado cuando ya administro medicamentos, tengo que ser muy precavidos y observarlos, ¿no? Más aún si se trata de AIDS. Y algo bien interesante, que en este mismo estudio lo que nos dice, después de haber sufrido un evento de anafilaxia, un gran porcentaje lo vieron como primera opción los corticosteroides como parte del tratamiento o primera línea de tratamiento, los antihistamínicos posteriormente y como en tercera opción, la adrenalina. Pero van a ver ustedes que la de primera opción siempre va a ser la adrenalina, pero a pesar de eso, en países, incluso países desarrollados, pues no le dan mucha importancia o quizás no lo identifican, no dice el artículo específicamente, pero nos dice que en un 27, ni siquiera el 30% han llegado a utilizar adrenalina. ¿Sí? Ahora, la anafilaxia inducida por veneno de insectos también es la primera causa conocida de anafilaxia, como hemos leído con el mar en la época del faraón Memphis, ¿no? Ahora, algo bien importante es que si yo tengo el antecedente de anafilaxia por, yo qué sé, una picadura de una avispa o avispón o la hormiga roja, etcétera, que son los que habitualmente pueden producir un evento de anafilaxia, yo puedo conferir mediante inmunoterapia específica frente a esto con una tasa de protección de un 75 a 98%. ¿Qué quiere decir? Eso lo puedo desensibilizar administrándole la vacuna contra estos, ¿no? Contra el veneno de las avispas o de los seminópteros conjuntamente con los de la hormiga, ¿no? Dependiendo cuál sea el desencadenante. Sí, y se considera también, al igual que los alimentos que constituyen el 10% de todos los casos de anafilaxia. En cuanto al tiempo promedio de los síntomas, no es una regla, pero es algo predecible lo que hemos visto anteriormente. En los primeros 5 minutos habitualmente suele pasar cuando nosotros administramos algún medicamento, ya sea por vía endovenoso, especialmente en los primeros 5 minutos. Es esperable tener los síntomas en los primeros 15 minutos cuando se trata de picadura de minópteros y también es esperable que en los primeros 30 minutos pueda tener síntomas relacionados con los alimentos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tiempo de aparición. Ahora, para que yo diga esto es anafilaxia o este paciente está cursando con anafilaxia, pues el diagnóstico es clínico, 100% clínico. Con estos criterios, pues existe una sensibilidad más o menos del 96,7% y una especificidad del 82,4%. ¿Qué nos dice este primer criterio? Porque son tres, debe cumplir al menos uno de estos criterios. Dice, de inicio agudo de la enfermedad pueden variar entre minutos a horas con afectación de piel, tejido mucoso o ambos. ¿Qué significa eso? El ejemplo, urticaria generalizada, prurito, enrojecimiento, hinchazón de los labios, lengua, o puede ser el óvulo, más al menos uno de los siguientes. Es decir, debe tener un compromiso muy aparte del cutáneo, un compromiso respiratorio como es disnea, sibilancias, broncoespasmos, stridor, disminución del PEF o hipoxemia, o reducción de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción de órganos.
¿Sí? ¿Qué significa eso? Hipotonía como es colapso, síncope o incontinencia. O sea, puede tener reducción de la presión arterial o asociación con síntomas de disfunción de órgano terminal. Puede que sí cumpla inicio agudo, pero no los otros, pero puede tener este segundo criterio que nos dice dos o más de los siguientes que ocurran rápidamente después de la exposición a un posible alergeno o una posible apteno para este paciente, compromiso de la piel, respiratorio, gastrointestinal o cardiovascular. Acá ya no te dice que es íntegramente la piel más uno de aquellos, sino te dice puede ser afectado cualquier órgano. Puede ser la piel, puede ser piel con respiratorio o respiratorio más cardiovascular o solamente el respiratorio más gastrointestinal, pero que tiene que ser de origen súbito, ¿sí? Como nos menciona acá, debe, como dice acá, ay, un momentito. Debe presentar al menos uno de los siguientes criterios. Ya hemos visto el criterio número uno, que nos dice de niño súbito. El criterio número dos y el criterio número tres dice disminución de la tensión arterial tras la exposición. Si por alguna razón ustedes administran un medicamento y después de eso tienen colapso, se desmaya, no sé, entonces yo debo medir la presión arterial y si está, como dice esto, especialmente en niños lactantes de 2 meses a 12 meses o de un año o en adultos también, pueden, se presenta hipotensión, podemos nosotros conferir de que este paciente está cursando con una anafilaxia. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a estos cuatro sistemas, los sistemas cutáneos casi aproximadamente un poquito más del 80% llegan a tener estos síntomas, no dice el 100%, por eso hay esa eventualidad del 20% que a veces no pueden tener esos síntomas cutáneos, en un casi 70%, al igual que el respiratorio y cardiovascular, en el mismo porcentaje, y cerca de un 40% los síntomas digestivos, de los cuales los síntomas cutáneos pueden ser urticaria, engedema, prurito o eritema, los síntomas cardiovasculares, pues de mareo, hipotensión, choque, taquicardia, pérdida de la conciencia o paro cardiorrespiratorio o cardíaco, perdón. Así de igual forma los respiratorios como es disnea, estridor, tos, apnea o presión al pecho y los síntomas gastrointestinales como es náuseas, vómitos, disfagia o diarrea o dolor abdominal. ¿Sí? Esto es un perfil de los síntomas. A veces, dependiendo del grupo etario, pueden tener preponderancia, por ejemplo, en los síntomas respiratorios más frecuente por alimentos y en niños, ¿no? Al igual que por medicamentos. Es decir, si yo tengo un niño que probablemente me está haciendo un evento de anafilaxia, pues probablemente me voy a encontrar más problemas respiratorios y cutáneos, por decirlo, problemas respiratorios y gastrointestinales, ya sean por alimentos o medicamentos. Mientras que en adultos los síntomas cardiovasculares son los más frecuentes, más aún si se trata por picadura de minóptero, o sea, el antecedente de picadura, y el paciente colapsó y no tuvo más otro síntoma, probablemente ha hecho una hipotensión o por síntomas cardiovasculares, como les dije, y pues esto se revisa y se puede diagnóstico de anafilaxia. Ahora, existen pruebas de laboratorio que me pueden ayudar para el diagnóstico. Ayudar, no dice que está dentro de los criterios diagnósticos. Esto me puede ayudar. Dentro de eso tenemos la triptasa sérica, que es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia. Esto habitualmente se miden o pues, se elevan aproximadamente entre los 15 y 180 minutos después de la exposición o después de haber sufrido el evento de anafilaxia. Habitualmente se toman muestras seriadas a la primera hora y a la segunda hora y una basal entre las 24 y 48 horas. Si ha duplicado la dosis, probablemente estemos frente a un evento de anafilaxia. Probablemente. ¿Por qué? Porque no dice ahí un valor de triptasa normal, no descarta la anafilaxia. Pese a eso, a veces puedes tener, digamos, síntomas cutáneos,
y síntomas respiratorios y dices, ay, no, quiero yo eh, documentarlo muy bien y le pediré triptasa. Por ahí lo tienes en tu hospital, lo solicitas y te sale normal. Pero tú dices, no, si he hecho anafilaxia porque tenía esto y fundamentas clínicamente, entonces probablemente sí, sí ha tenido anafilaxia porque no está dentro de los criterios clínicos o criterios diagnósticos. Solamente dice que te pueden coadyuvar en el diagnóstico, no de que ha sufrido un evento de anafilaxia. Nada más. Pero el hecho de que salga normal no significa que no haya tenido ese evento, ¿no? También podemos medir la histamina, de igual forma tiene sus picos entre los 5 a 10 minutos, es decir, en ese lapso de tiempo debo tomarle las muestras o los leucotrienos C4 en orina o el factor activador de plaquetas que también se puede medir especialmente en casos más graves y otros como madura, carboxipeptidasas A3 del mastocito y también quimasas, ¿sí? Pero de todos estos, ya sea triptasa sérica, histamina, leucotrieno, factor activador de plaquetas, etcétera, el único que hay en nuestro medio es la triptasa sérica y eso eventualmente a veces no hay ni siquiera reactivos. Entonces, nosotros, como países subdesarrollados, pues fácilmente podemos hacer el diagnóstico con estos criterios. Aun- en cuanto al diagnóstico diferencial, yo debo tomar en cuenta varios diagnósticos diferenciales, ¿no? Causas de urticaria y angedema, causas de choque, puede ser séptico, cardiogénico o hemorrágico, es que es bien importante valorar eso. Distrés respiratorio agudo, debo descartar embolia, asma, etcétera, etcétera, y que pueden hacer broncoespasmo, como les dije, o enfermedades que estimulen el edema de la vía respiratoria alta, ¿no? Reflujo o reacciones distónicas con la metoclopramida, como son los síndromes extrapiramidales, etcétera, etcétera, o de que presenten lesiones como el itemo flashing, ¿no? Y algunas misceláneas. Algo bien importante también, y se debe hacer diagnóstico diferencial, es la fobia que a veces presentan algunos pacientes a las agujas. A veces ni bien le estás pinchando, ¡pum!, colapsan. Pero tú eso tomas signos vitales, tomas la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, todo está normal. Probablemente es simplemente ha sido el desmayo por fobia, ¿no? Entonces, este también está dentro de los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, eso sí es importante. Acá lo más importante es el reconocimiento oportuno de la anafilaxia y la implementación del tratamiento adecuado, ya que si hacemos esto, se puede disminuir la mortalidad y las complicaciones relacionadas a este evento. Entonces, nosotros como médicos o médicos que nos estamos formando, pues es importante su capacitación. ¿En qué sentido? Tener conocimiento de cómo identificar, hacer diagnóstico y posteriormente después de calificar, perdón, de diagnosticar, pues le daré un adecuado tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes que a veces en los servicios de urgencias cometen? Ahí tiene una lista importante que nos dice no seguir las recomendaciones de los lineamientos. Como les había mencionado, el pilar del tratamiento es primero identificar y posteriormente actuar con adrenalina, que eso está descrito en cualquier guía y en cualquier literatura. Pero a veces no seguimos ese lineamiento y pues a veces los tratamos solamente con agua o queremos tratar con agua eh, o en muchos casos queremos, no sé, tratar con antihistamínicos solamente o broncodilatadores, etcétera, y no estamos pensando en adrenalina, ¿no? También es falta de reconocimiento de factores de riesgo, factores exacerbantes y comorbilidades. Eso ustedes lo pueden ver en su artículo. No se identifica la causa del episodio anafiláctico, a veces no, a veces puede que hayas dicho, sí, está cursando anafilaxia, quizás no has quitado la vía o el medicamento que se le están, probablemente sea el causante, entonces el paciente
sigue expuesto a lo que hizo reacción, el retardo en el formulario diagnóstico, entre lo que dudas y dices, será, no será, será, no será, busques en el Google o alguien más te pueda ayudar, posiblemente tu paciente vaya a fallecer por retraso en cuanto al diagnóstico, posteriormente al tratamiento. La falta de evaluación de la gravedad, la ausencia de un plan diagnóstico y tratamiento. Lo ideal es siempre que si hay un evento de anafilaxia, debemos preparar al paciente o a la familia para poder ayudar. En cuanto al tratamiento, en muchos casos creemos que nosotros podemos hacerlo todo y no solicitamos ayuda. Eso es bien importante, solicitar ayuda para poder manejar a estos pacientes. Retardo en el inicio de tratamiento, a veces pensamos y decimos, ay, creo que era primero corticoide, o estamos pensando, no sé, canacalivía primero, etcétera, y no estamos dándole la primera línea de tratamiento, estamos tardando, ¿no? Tratamiento farmacológico incorrecto o la administración inadecuada de adrenalina. Van a ver ustedes que la aplicación es intramuscular, pero hay quien en algún momento me ha dicho que hay que colocarlo por vía endovenoso, ¿no? Si pasara eso y le colocan en bolo, probablemente van a producir un paro cardíaco o un accidente vasculocerebral, ¿no? Ausencia prudente de la observación tras el episodio de anafilaxia, sí, también eso es importante. A veces revertimos el, el evento, pero a veces no lo dejamos en observación y se va a su casa y en medio camino otra vez se pone mal. Entonces nosotros debemos en lo sumo internarlos o falta de orientación al paciente al momento del egreso. Eso es bien importante. Dentro de esos hay recomendaciones que están descritos también en el artículo que se les envía. ¿Sí? ¿Qué equipo necesario? Pues todo lo que tenga una caja de paro. Eso es lo que necesitamos, más que todo, y la buena voluntad y el conocimiento y las intervenciones. Tenemos de primera, segunda y tercera línea. La de primera línea siempre y siempre y siempre va a ser la adrenalina. La de segunda línea podemos ahí pensar en retirar el gatillo. Si lo identificamos, retiramos el gatillo y pedimos ayuda. Vemos la postura, ver si requiere oxígeno, si está desaturando, si está entrando en hipotensión, le daré, si está canalizado, le daré pues líquidos como una carga. Si tiene broncoespasmo, le daré beta 2 agonistas. Y las de tercera línea, dice recién del antihistamínicos, esteroides o glucagón en el caso de que no te respondan, ¿no? Pero lo último que voy a estar pensando frente a un evento de anafilaxia va a ser los antihistamínicos y los esteroides, ¿no? Entonces, la adrenalina, como dice ahí, es el tratamiento más eficaz de la anafilaxia. Eso es bien importante que se lleven a casa de conocimiento de pregrado, ¿sí? La vía de administración, ah, la vía de administración es por vía de elecciones, la vía intramuscular. En los adultos hay una dosis estándar que se aplica de 0,3 a 0,05 miligramos por vía intramuscular en el tercio medio del vasto externo del muslo. Y en los niños, dependiendo del peso, podemos administrar de 0,01 miligramo por kilogramo dosis. ¿Sí? Se puede administrar cada 15, perdón, cada 5 minutos durante 3 dosis. Ya para la tercera dosis, ustedes, si no le responden, estén pensando que este paciente va a tener que ir a terapia intensiva porque ya está haciendo un choque anafiláctico refractario. ¿Sí? La presentación de la adrenalina es de 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces, si quiero administrar a un adulto, pues puedo dar la mitad de la ámpula, ¿no? 0,5 mililitros, que equivale a 0,5 miligramos.